Continuamos con más noticias y nos metemos en las finanzas nacionales porque se confirmó acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de estos anuncios que ha dado a conocer el ministro de Economía, Sergio Massa. Este domingo confió que ya el Fondo Monetario Internacional acordó desembolsos para agosto y noviembre, y aunque declinó brindar cifras, dijo que se trata de un número que cubre largamente las expectativas que había para este año, al tiempo que advirtió a los empresarios sobre el traslado a precios de la aplicación de impuestos a la compra de divisas para las importaciones. Economía y el Fondo Monetario Internacional confirmaron entonces este acuerdo. Vamos a hablar de esta cuestión y estamos en comunicación con el contador Germán Dahlgren sobre los alcances, las implicancias de este acuerdo. Contador, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, saludos a la audiencia y de ya también agradecido por el contacto. ¿Qué significa hoy decir estamos en la misma sintonía con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en principio los argentinos estamos acostumbrados a medidas de corto plazo, ¿no? Indudablemente el acuerdo en ese contexto de medir las cosas a corto plazo era necesario. Teníamos un programa muy complejo en términos de consumo de reservas, en definitiva faltante de dólares básicos para mover nuestra economía, y realmente el escenario del gobierno sin un acuerdo con el Fondo Monetario era realmente muy complejo. Ahora, este acuerdo tenemos que medirlo en esos términos, ¿no? En algo muy a corto plazo, para tirar la pelota para adelante, salir del mal momento que estamos, sí. Pero nada de esto nos hace suponer que este acuerdo sea algo que nos traiga alguna solución definitiva, ni mucho menos de las cuestiones de los desequilibrios macroeconómicos en el cual lamentablemente estamos insertos hoy en la economía argentina, ¿no? Ahora, para el que esté viendo, para el ciudadano de a pie, como se dice, estos acuerdos que ahora se hablan, ¿significa un cambio sustancial que lo podamos evidenciar, no sé, por ejemplo, en las góndolas y con la inflación, que hoy debe ser una de las preocupaciones más importantes de todos los argentinos? El principal efecto sobre las personas a pie es que esto no pueda derivar en una crisis mayor, digamos, no que mejora, sino que podría estar evitando una crisis mucho más grave, digamos, que la que estamos atravesando hoy. Ya estamos hablando de un contexto bastante complejo. Por lo menos ese escenario queda medianamente claro con este acuerdo, digamos, de que no habría una situación más compleja o una situación más difícil que la que estamos atravesando hoy, pero nada implica que va a mejorar la situación, es simplemente estar menos mal, no mejor, ¿eh? Sí. Separemos los conceptos, digamos. Ahora, y con el acuerdo probablemente asegure un par de meses hacia adelante, la situación macro la estabilice un poco, van a entrar dólares, pero la cuestión de fondo queda todavía sin resolver. Obviamente al ciudadano a pie ya estamos viendo hoy en la constitución del dólar se ha disparado porque hay estas medidas que se han sancionado y tienen vigencia hoy a través del decreto 377 del Poder Ejecutivo. Establece, por ejemplo, un aumento a algunas impuestos diferenciales a las importaciones de bienes y servicios que encarecen los productos que vienen afuera, y obviamente hay algunos empresarios que se van a adelantar a esta situación, sí, y ya comienzan a mover los precios. La inflación puede llegar a complicarse también en función de cómo se traslada ese mayor impuesto a las exportaciones que van a tener que pagar ahora los empresarios a precios. Bueno, el dólar se equipara al dólar turista, el dólar tarjeta con el dólar turista. La buena, digamos, vamos a darle alguna buena también, es sí, que hay un dólar especial, un dólar regional para las exportaciones de economías regionales. Se equipara un dólar agro, ahora aparece un nuevo dólar, ¿no? Tenemos varios. Un dólar agro que se cotiza 340 y se aplica especialmente a zonas, a economías regionales, que obviamente, en el cual incluye a nuestra provincia de ENEA, como noticia tal vez buena, digamos, de esta medida. El resto de las medidas son, vuelvo a insistir, medidas de corto plazo que tienden a evitar una crisis mayor y tirar un poco la pelota para adelante, pero bueno, vuelvo a insistir, esto, no, con estas medidas, me han consultado si con esto baja la inflación o vamos a estar mejor. No, de ninguna manera. O sea, esto simplemente es para frenar un poco el contexto muy complejo que sí, tenía el gobierno, y bueno, ver un poquito más claro en el corto plazo. Vuelvo a insistir, acá bien, no estamos hablando de ninguna medida de mediano o largo plazo, sino a corto plazo, y bueno, frenar un poco una crisis que podría agravarse. Creo que en definitiva es eso, y obviamente el Fondo Monetario festeja, digamos, pero bueno, obviamente sabemos que el Fondo Monetario le interesa solamente cobrar
y que nosotros nos acomodemos como podamos y le interesa acordar sobre todo sus intereses, ¿no? Que son, pero bueno, a veces la culpa que mirarla dentro del Fondo Monetario es otro tema, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir con que son medidas obviamente de corto plazo que vienen a aliviar una situación que se podría haber tomado muy compleja. Ahora, en las economías familiares, entonces, no es una solución a nuestros problemas o al problema de la inflación, no es una solución palpable, pero el hecho sí está en decir que peor no podríamos estar. Claro. O no estaremos peor. Ganar una crisis mayor, digamos, ¿no? Ajá, esto creo bien. que tiene esa consecuencia. Al Fondo Monetario tampoco le interesa que Argentina entre crisis, porque puede quedarse sin cobrar. Entonces, sí, intenta apoyar ese tipo de medidas para, bueno, otorgar alguna línea de auxilio de acá hasta fin de año para que, bueno, pueda sobrellevar estos vaivenes de la economía. Sobre todo, bueno, es cierto también que tuvimos una seca muy importante y, bueno, un contexto internacional complejo. Pero, bueno, en definitiva, creo que el Fondo Monetario sabe también que estas medidas son de corto plazo y a ellos no les conviene que tampoco Argentina entre en una situación de colapso total. Ahora, contador, se habla de desembolsos millonarios, multimillonarios para el mes de agosto y para el mes de noviembre. Al menos alcanzará para oxigenar las finanzas nacionales. Y sí, así como el fondo habla de desembolso, también tenemos que pagar préstamos, ¿no? Pues esa plata muchas veces destina a pagar en parte, a pagar vencimientos que tenemos que también son bien complejos para esta parte del año. Pero bueno, aseguraría de alguna manera tener los fondos para que podamos cumplir con las obligaciones y tener alguna reserva que no se sigan, pues ya no estamos al borde del límite de la reserva, ¿no? Sí. No se siga socavando el piso de reservas y tener algún respiro de acá a fin de año, ¿no? Pero vuelvo a insistir, el ciudadano a pie, esto no lo va a mejorar la situación, no va a bajar la inflación en absoluto, y más, me temo que por ahí puede hasta generar algún rebrote inflacionario si se logra trasladar a precio los nuevos impuestos que se agregan a las importaciones de servicio. Hoy el dólar oficial ya prácticamente queda circunscrito a algunas operaciones, porque ya tenemos 11 tipos de cambios, ¿no? Depende de qué operación se trate. Sí. Así que bueno, en la medida que no se traslade a precio ese mayor valor, ese impuesto diferencial que se cobra a las importaciones y exportaciones a través de este decreto que dije hoy, la inflación puede llegar a responder, digamos, a ese traslado de precio, ¿no? Bien, contador, por último, lo consultábamos hoy en la radio, en Radio Nordeste. ¿Hay una lectura económica solamente aquí o podemos hablar también de una lectura política, si se quiere, en un año electoral, un guiño hacia el oficialismo? Sí, se lo había comentado, estamos en un año electoral, sí. A nadie le es ajeno esto, sobre todo en un año tan importante como es la elección de presidente de nuestro país, ¿no? Así que al Fondo Monetario tampoco le resulta indiferente y no puede disociarse lo económico de lo político. El contexto político claramente marca también las negociaciones que pueden llevar adelante tanto del gobierno como del Fondo Monetario. Indudablemente tiene su connotación política, pero eso a una cuestión interna. Al Fondo Monetario le interesa, como bien te lo marqué hoy, le interesa cobrar los intereses y bueno, y que siga funcionando la maquinita, ¿no? Pero en definitiva el contexto político sí condiciona obviamente, yo creo que por eso también se demoró este acuerdo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión política y sobre todo un año electoral tan importante como este, en el cual se define nada más y nada menos que el presidente de Argentina, ¿no? Así que bueno, esto creo que condiciona claramente el acuerdo y retrasó incluso el acuerdo por ese componente político en el cual está inserta hoy la Argentina, ¿no? Contador, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias, saludos, gracias. Muchas gracias. El contador Germán Dahlgren, a partir de estos acuerdos que se ha dado por parte del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional.